¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de PQS y siguiendo todo lo que está pasando en la legislatura porteña, porque se empezó a generar un debate fenomenal después de que la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, promoviera junto a una legisladora porteña, Lucía Montenegro, la invitación para homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura. Y empezó a generarse todo un ruido y sobre todo repudio por parte de las organizaciones de derechos humanos que en estos momentos están en las inmediaciones de la legislatura absolutamente vallada. Toda la zona de la calle Perú, Hipólito Yrigoyen, Diagonal Sur, todo vallado, para evitar incidentes ante lo que los partidos de izquierda anunciaron que iban a hacer escraches en contra de estos diputados y quienes asistieran a este evento que ya está ocurriendo. Es más, se llamó a las 5:30 de la tarde y empezó unos minutos más tarde. Y todo esto se da en un contexto en donde vos habrás escuchado que este tipo de actos ya se hizo en la legislatura. Es cierto. El problema es que estamos a 48 días de la elección general. Estamos a 48 días de que el 22 de octubre, con tu voto, con el mío, decidamos quién va a ser el próximo presidente o al menos qué dos candidatos, si es que no llegan a obtener la mayoría de los votos, compitan en noviembre en un balotaje. Y justamente uno de esos candidatos, que fue el más votado en la primaria, es Javier Milei y su compañera de fórmula convoca este acto. Acto que para las organizaciones de derechos humanos señalan que vuelven a instalar en la Argentina lo que ya debemos dejar atrás como debate, que es esta famosa teoría de los dos demonios. Este debate sobre si una muerte vale más que otra y que en realidad está zanjada en los tribunales, donde están los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado en la última dictadura, con el gobierno de facto, desaparición, tortura, apropiación de bebés, asesinato de personas, que está dentro de lo que se denominan crímenes de lesa humanidad, y después las víctimas, que sí son las que están siendo homenajeadas en este acto, pero bajo lo que la justicia ha señalado que son crímenes que han cometido organizaciones como el ERP, organizaciones guerrilleras de la época de la última dictadura, pero que no han sido calificadas como crímenes de Estado. Y esto que lo sintetizo en una historia argentina muy profunda y muy dolorosa, está en un contexto de 40 años de democracia. Yo acabo de cumplir 44 años. Te diría que la mayor parte de mi vida ya la he vivido en democracia. Pero, y después lo vamos a hablar con Eddy Zunino, hay todo un electorado que ha nacido inclusive posteriormente a la profunda crisis que hemos atravesado en la Argentina en el 2001. Y que este tipo de eventos lo sienten lejos. Y una deuda pendiente que tenemos en la Argentina es ¿por qué en las escuelas, en los niveles secundarios y en las cátedras universitarias se ha tratado de manera tan sesgada la última dictadura militar, donde algunos señalarán que hubo ideologización por parte de organismos de derechos humanos e ideologización por también representantes como Victoria Villarruel que defienden a genocidas? Y no lo digo yo, lo dice ella. Este es el escenario que estamos viendo en la Argentina. Y vos me dirás, inflación que va a 2 dígitos en agosto, gente que tiene desempleo o gente que tiene empleo mal paga, que en la última elección votaron, entre otras cosas, para mejorar su calidad de vida en la Argentina, para sentirse más seguros, para que haya un policía en la calle y evite que, estando en un parque como le pasaba a Mariano, al ingeniero, la semana pasada, que no puede estar en un parque de la ciudad de Buenos Aires, que lo tienen que acuchillar y matar para robarle. Está claro que por todas esas cosas muchos
han votado para que esto cambie. Vamos a ir a algunos de los puntos en los que estamos, porque esto no es la Argentina que atrasa. Estas son las deudas pendientes que tenemos los argentinos por discutir, y mucho. Y de contarle también a las nuevas generaciones por qué hay sectores hoy que sienten que es una afrenta política el hacer este tipo de homenajes, primero en una fecha que nada tiene que ver con nada, o que en realidad sí tiene que ver con todo. Con 48 días que restan para elegir al próximo presidente de los argentinos. En uno de los puntos está Javier Mozo. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Marian, ¿cómo va? Así es, buenas tardes. Estamos aquí en Perú e Hipólito Yrigoyen, lo que sería a unos 50 metros de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, donde se dan algunas de las manifestaciones. Mucha gente llega por diferentes lugares hacia este punto, hacia aquí convergen algunas columnas, en particular de derechos humanos, no tanto partidos políticos ni sindicatos, pero sí derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, mientras se escucha el presente de fondo. Hay un fortísimo operativo de seguridad a varios metros a la redonda de la legislatura, por diferentes cuadras que rodea a la legislatura, estos vallados de más de 2 metros de altura, alrededor de, contabilizamos, y esto es extraoficial por algunas versiones que circularon, que los efectivos de la policía de la ciudad que están haciendo las medidas de seguridad y de vallado rondarían alrededor de los 1000 efectivos de seguridad de diferentes áreas de la ciudad de Buenos Aires, haciendo la seguridad a la legislatura, sí, para que no haya ningún ingreso a la misma. De hecho, fue muy celoso el ingreso al Salón Dorado, donde se está llevando, sí, este acto por parte de Montenegro y de Villarruel. Inclusive lo que señalaban es que como vos tenías que ir por una invitación vía mail, tenías que inscribirte para estar dentro del Salón Dorado. Sí. Lo que señalaban más temprano, confírmame qué ocurrió allí, es que aún personas que habían enviado el mail para participar, les fue denegado el ingreso. No les llegaban, ¿no? Sí, exactamente. Sí, eso circuló. Esa versión circuló. De hecho, en las redes sociales se quejaban, sí, porque habían mandado el pedido de acreditarse, o el pedido para ingresar, mejor dicho, y no les llegaban la autorización para poder ingresar al salón. Seguro las medidas de seguridad o también la capacidad al lugar habrán hecho alguna mella o no habrán podido satisfacer, Javi, todas las invitaciones que querían. Y más temprano, porque vi algún tipo de tensión donde quisieron voltear parte de las vallas. ¿Es así en la zona donde estás vos? Porque todavía... donde estamos nosotros. Se escucha, están ahí golpeando vallas. Eso, exactamente. Se escuchan los vallados. Hubo algún grupito muy minúsculo, sí, que intentó tirarlas. Ahí vino más gente de la policía de la ciudad para reforzar este sector. Recordamos, estamos en Perú. Perú es la continuación de Florida para la gente del resto del país. Perú es la continuación de la peatonal Florida, y estamos a unos 50 metros de lo que sería una de las esquinas de la legislatura. En este preciso momento la cámara está girando, está mostrando a un grupo de gente que está golpeando las vallas, pero prácticamente no ha prosperado, por suerte, porque de hecho hay un grupo muy importante de efectivos del otro lado del vallado, Tomás, que está con cascos y escudos. Pero estamos volviendo, se nota que esto está pasando por oleadas, ¿no? En momentos donde solamente golpean la reja y en otros momentos donde deciden patearla buscando tumbarla. Ya a esta altura va a ser difícil porque están mejor puestas que hoy más temprano. Aparte son de las vallas que casi son 2 metros de altura, ¿no? Sí. Tal cual. Son unas vallas muy altas, deben ser unos 2,20 metros, 2,30 metros de altura. Claro. Y tienen una base muy importante de ambos lados, como para que sea imposible poder, si bien ahí hay algunos chicos que las quieren tirar, para que las puedan tirar, ¿no? Bastante complejo, bastante complicado para poder tirarlas, Marian.
pero son muy pocos porque en general la gente canta, la gente pide, la gente no quiere saber nada con el acto, con el evento que se está desarrollando en el acto, la legislatura. Bueno, voy y vengo con vos porque sabés que junto a tu trabajo está el despliegue también de A24 con otros compañeros. Estamos mostrando en otro de los puntos también, donde está otro de nuestros compañeros, cómo la movilización ha sido de una fuerte convocatoria de todas las organizaciones de derechos humanos, donde más de uno dijo, ¿por qué en su momento no se cuestionó este tipo de actividades? Y porque en realidad la pidió una legisladora que es Lucía Montenegro. Siempre vamos a poner el nombre porque también tengo que contarte esto que pasa en esta historia. Porque si te decimos solo Montenegro, hay dos legisladoras con apellido Montenegro, y la otra Montenegro es Victoria Montenegro, que es hija de desaparecidos. Entonces, digamos, Lucía Montenegro, que es la legisladora que convocó con la vice de Milei este acto, y después está la legisladora del Frente de Todos, Victoria Montenegro, que ella es hija de desaparecidos, que se ha cerrado una causa con condenas inclusive al apropiador que fue su tío. Digo, esta es la historia que hoy tiene a la legislatura también, con representantes en sus bancas que son hijos de desaparecidos. Esta es la historia que, por más que nos pese en el dolor, es parte de nuestra historia y que en algunos momentos fue banalizada o utilizada por dirigentes políticos para beneficio propio. Y es utilizada y banalizada en estos momentos por dirigentes para marcar la cancha en una candidatura presidencial donde se está jugando los próximos 4 años de la Argentina. No estamos en cualquier momento de la Argentina. Con un tema sumamente delicado como es la desaparición forzosa de personas, la apropiación de bebés, el crimen de miles de personas, que no quiero entrar en la discusión de los 30.000 desaparecidos porque se ha explicado, más allá de que la CONADEP habla de más de 8.000 desaparecidos documentados, lo que se señalan los 30.000 desaparecidos son de todos aquellos que se estiman familiares y víctimas que no han ido a un curso judicial para estar registrado y porque además estamos hablando de los datos, y esto lo ha explicado Abuelas de Plaza de Mayo, lo ha explicado Madres, lo han explicado las organizaciones sociales, no es un número antojadizo. En la Argentina no se puede discutir si son 8.000 o son 30.000. En la Argentina hubo una de las dictaduras más violentas de la región, más voraces, y que además trajeron consecuentemente lo peor de la economía argentina que todavía ni podemos recuperar, que ni en 40 años de democracia los gobiernos democráticos supieron recuperar. Entonces, digo, este es el escenario hoy que estamos viviendo en plena ciudad de Buenos Aires, donde por un lado está el derecho de legisladores y de la candidata vice de Milei de convocar un acto en reivindicación y en homenaje a víctimas del terrorismo, lo que ellos llaman del terrorismo. Y por otro lado, las organizaciones sociales, que esto lo ven como una afrenta, traer una discusión en la Argentina que tiene que empezar a quedar saldada, que es sobre los crímenes de lesa humanidad que están siendo juzgados. Hoy todavía en Comodoro Pi sigue habiendo juicios, después lo vamos a charlar con Martín Angulo. Siguen desarrollándose juicios contra militares que participaron en el plan de desaparición de personas. Es más, hace poco tiempo fue repatriado uno de los aviones, acto en el que estuvieron Massa y Cristina Kirchner, uno de los 3 actos que estuvo Cristina solamente en estos últimos 3 meses, de repatriación de uno de los aviones que está documentado, fue uno de los aviones denominados los aviones de los vuelos de la muerte. Está documentado en la justicia y están condenados militares por esta causa. Este es el clima, tengo que decir, de campaña que estamos viviendo en la Argentina. A 48 días de votar el próximo presidente o presidenta de los argentinos o 2 candidatos que entre los más votados decidamos en noviembre
quién va a gobernar la Argentina en los próximos 4 años. Y este nivel de tensión no hace menos importante que vos no llegues a fin de mes, que cuando se sepa el dato de inflación la semana que viene sea un dato de inflación de 2 dígitos, que la devaluación te haya pegado fuerte, que hay gente que hoy está reclamando por salarios en paritarias, algunos con mejor éxito, otros con peor suerte. Que el crimen de Mariano, del ingeniero en la ciudad de Buenos Aires, que el crimen de Morena en Lanús y de otros tantos que no tienen trascendencia en los medios, estén pegando duro y pidiendo por un orden en la Argentina, por orden, por seguridad, por justicia, por lo que quiere una sociedad, que es que todo funcione. Y en el medio esto. Esta es la sensación y es el momento donde otra vez nos encontramos como no lo había visto en la campaña del 2019, porque en la campaña del 2019 iba por otro lado, iba por el plano económico, netamente. Un dólar explotado, digo, nada distinto en las variables económicas a lo que pasa hoy, pero todo era económico. Y acá vuelve esto que la Argentina no termina de saldar y de unirnos a todos los argentinos, que es condenar los crímenes ocurridos en la última dictadura. Pero con algo que me interesaría, Edith, tener también tu punto de vista, no es menor que esto ocurra a 48 días de votar, porque la verdad es que hoy es una fecha que nada tiene que ver con nada y que pareciera más un acto político para hacer una afrenta a sectores, obviamente, más vinculados al oficialismo que otra cosa. Eddie. Ariana, el pasado vuelve fuerte, nos cuesta sacárnoslo de encima. No se puede decretar el fin del pasado. El pasado está ahí, pasó lo que pasó. Ahora tenés razón, estamos a 48 días de una elección donde además es la elección que desemboca en el 10 de diciembre. Son 40 años de democracia, o sea, lo que estamos... A ver, ¿podemos decir celebrando la democracia? No sé, me parece que este nivel de reproducción de aquellos conflictos de aquella época en un contexto totalmente distinto sacan la discusión de la naturalidad de mirar para adelante. O sea, nosotros tenemos que pensar en la República Argentina como estamos, cómo salimos de este atolladero y no cómo volvemos a enroscarnos siempre en el atolladero de atrás. Yo me estoy preguntando varias veces, lo hacemos en el programa, fuentes que lo comentan, ¿estamos yendo a un esquema político distinto en la Argentina después de las elecciones? ¿Estamos yendo a un esquema político de una izquierda y una derecha más marcada? Por decirlo de alguna manera, a mí no me gusta hacer futurología, ni soy gurú, ni nada de eso, soy periodista. Un esquema más a la europea, entre comillas. Veremos lo que sucede. Yo creo que se está amasando algo que no tiene que ver con la dictadura y con los crímenes y con todo esto que las víctimas tienen derecho a reclamar y a protestar y a lo que sea, sean de la ideología que sean, pero necesitamos un país que mire para adelante, aunque sea en un par de puntos que estemos de acuerdo en que es para adelante. Con lo que decís, pienso, y ya me voy a la legislatura dentro, que está pasando, que está ahí Diego y Nicolás, pero con lo que decís, pienso, estamos a las puertas de la forma de gobernar absolutamente desconocidas que hasta ahora no hemos visto en 40 años de democracia, sin ponerle nombres específicos, porque eso, digo, mejor. Sin ponerle nombres específicos, porque entre la propuesta de Massa, que está claro que va a tener que cambiar absolutamente a este presente como ministro de Economía, la propuesta holística de Patricia Bullrich y la propuesta de Milei de ausencia del Estado, digo, estamos ante un escenario inédito de propuestas, al menos de algunas de ellas, de lo que veíamos hasta ahora. Sí, vos date cuenta que estamos teniendo un lenguaje de ratos esotérico en la política. O sea, estamos hablando de un más allá que nadie termina de entender. Y yo cuando hablo de izquierda y derecha no hablo de banderas rojas y uniformes militares. Hablo de un esquema de discusión y de organización del sistema político distinto, que permita expresar desde posiciones concretas intereses, pero que lo haga en un sentido de futuro, o sea, que podamos conversarlo. Absolutamente. Allí estas imágenes son en vivo, que este es uno de nuestros móviles donde está Javier Mozo, que por momentos
se aplaca la tensión, después vuelve. ¿Qué pasa dentro de la legislatura? Allí está Diego de Nicolás. Diego, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Mira, acaba de comenzar este acto aquí en el primer piso de la legislatura porteña, en el Salón Dorado, pero con una particularidad. Los medios de prensa no podemos acceder a presenciar el mismo, sino que debemos permanecer en un salón de la planta baja de la legislatura, que es un salón ubicado bastante lejano del lugar. Este acto estaba previsto que empiece alrededor de las 5:30 de la tarde, pero en realidad ha comenzado hace tan solo 5 minutos. Le habíamos visto ingresar justamente a Victoria Villarruel porque no estaba en este lugar, no estaba en la casa, y ahora sí ya están pasando a el estrado quienes serán las personas encargadas de los 3 puntos centrales de este acto, que se presentarán 3 casos. ¿Del recinto? Mira, con respecto a la gente que hay en el interior, el salón está prácticamente en su capacidad, pero son personas sentadas en su mayoría. Es un salón grande, el Salón Dorado, que de acuerdo a lo que nos dicen tiene bastante gente, pero no podemos tener una certeza exacta porque lo estamos siguiendo a distancia. Es decir, no podemos estar presentes en el sitio. Claro. Diego, y adentro se generaron, pues estás trabajando desde temprano, ¿se generó algún tipo de disturbio de cánticos o que hubieran algunas organizaciones ya dentro del Palacio? Sí, lo que sucede es que, mira, hubo gente que quiso ingresar, sobre todo algunos organismos de derechos humanos. Por ejemplo, también vino una ex legisladora como es Vilma Ripoll, una ex legisladora de la ciudad que vinculada, obviamente todos la conocemos a sectores de izquierda y demás, e intentaron ingresar, pero la seguridad del lugar les impidió hacerlo. ¿Y por qué les impidió ingresar hasta el acto? Porque de acuerdo a las normas que tienen aquí en esta casa legislativa, y que el personal de seguridad fue el encargado de mostrarlos y comentarlos, es que la diputada o la legisladora que organiza este acto es la que elabora la lista de invitados. Por lo tanto, no puede entrar al acto otra persona que no esté invitada. Entonces, ante esta situación donde se puso muy rígida la gente de la seguridad, quienes querían ingresar, bueno, trataron de hacerlo, hubo algunos forcejeos, algunos cánticos y demás, pero no pasó a mayores. Luego de una especie de acto y también de conferencia de prensa que dieron organismos de derechos Diego, humanos, todo volvió a la tranquilidad. ¿Y quién está previsto que cierre la actividad? ¿La propia Victoria Villarruel, la candidata vice de Milei? Bueno, en realidad son 3 casos que se van a presentar. No está especificado si Victoria Villarruel va a hacer uso o no va a hacer uso de la palabra, pero es muy probable que sí lo haga. Hay una persona que está oficiando de conductora del acto, es este chico que estamos ahí observando, que es la persona encargada de alguna manera guiar, pero no está especificado que Victoria Villarruel vaya a hacer uso de la palabra. Ya, sí, ahora quiero, además, por favor, además de lo que está pasando en la legislatura adentro, quiero, gracias, ver lo que pasa afuera. Porque la verdad es que estas son las 2 Argentinas también. Vos podrás después ver si es una mayoritaria, otra minoritaria, pero también en esta elección, en parte, se está jugando lo que es la próxima Argentina. Hay mucho votante, y acá, Eddie, me parece interesante también analizarlo, que seguramente no votó previendo o buscando conocer cuál es la postura de Milei y de sus allegados a lo que es la política de derechos humanos. Digo, acá se votó otra cosa en la primaria y se dejó de manifiesto el enojo por otra cosa que está pasando en la Argentina entre inseguridad e inflación, que son los 2 temas que hace años vienen a la cabeza de la preocupación de la mayoría de los argentinos. Pero esto es un escenario también electoral. Sí, o sea, los enojos, las demandas, las propuestas, la actitud de votar es cortoplacista. Es del día, es del momento, es de lo que te está pasando, es la urgencia. Vos tenés que resolver urgencia. Aquel que mira presuntamente con una mirada más larga
Bueno, hay que ver también desde dónde está parado y cuál es el efecto concreto que tiene. Pero las elecciones son del momento, se vota en el momento. Yo lo que digo, hay un giro a la derecha en la sociedad a nivel planetario. Se están dando fenómenos que involucran al fenómeno Milei desde la Argentina a otros que se dan en España, en otros países europeos, en Estados Unidos, en la propia América Latina, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que el límite debería ser menos democracia, no, más democracia. Sí. Y este discurso vale para todos, no vale solamente para los que hacen sonar el pito en alguna de esas circunstancias. Por eso, Edi, no se podía, que esto lo explicaba también Emiliano Ferrario, que es parte integrante de la legislatura, Emanuel Ferrario, perdón, pero que él planteaba, tampoco podés prohibir este tipo, que además se ha hecho, Edi. Acá, esto es lo que yo digo. No prohibamos más nada de estas cosas. Por eso, no es que nos sorprende este acto ya se ha hecho en otras oportunidades. Lo que estamos planteando es el sentido de la oportunidad donde se está definiendo el próximo presidente de los argentinos y traer un tema, primero que no estaba en campaña tan claro, más allá de que cada uno supiera cuáles son los actores políticos y qué piensa cada uno sobre lo ocurrido en la última dictadura, pero que no llegaba al público en general. Yo creo que con lo que pasa hoy está llegando al público en general. Viste que hay temas, Edi, que son muy de nuestra agenda o de aquellos argentinos que deciden estar súper informados o que prenden la tele, nos miran, eligen otros canales también y dicen, bueno, a ver, ¿por dónde pasa el día hoy? ¿Por dónde pasa hoy la polémica? Y todo un universo de gente que no. Y en una elección, Mariana, donde está pesando mucho lo generacional. Claro, o sea, una parte de la sociedad que no vivió aquel momento, hay poca docencia en la discusión de este tema. Eso. Cómo esas nuevas generaciones se están incorporando al debate político. Yo digo, lo vivimos de alguna manera en el debate con el aborto. Unos que reivindicaban la vida, otros que reivindicaban la libertad. ¿Me explica la vida sin libertad y la libertad sin vida? O sea, tenemos que encontrar en la salud pública, en aquel momento. Y acá tenemos que encontrar en la democracia. Vamos a cumplir 40 años. Sí. O sea, aunque sea porque se nos da la gana, démosle bola, que es un número redondo, son 40 años. A todos de mi generación nos pasó algo. Yo hace 40 años vestía uniforme de colimba y había estado ahí nomás de ir a una guerra que acababa de terminar y teníamos la cabeza estallada, digamos. O sea, generacionalmente también te pasaron cosas que te involucraron en el conocimiento de aquellos acontecimientos. O sea, nosotros tuvimos un 30 de marzo de 1982 donde había represión en la calle y 2 días después tenías casi a los mismos aplaudiendo a la autoridad militar por haber invadido Malvinas. Entonces, si fuéramos un poco más docentes, un poco más instructivos. Mira, Edi, me subo al comentario de la docencia y de lo que pasó en las escuelas en los últimos años, porque pareció una materia pendiente la de explicar profundamente cuál fue el proceso de la última dictadura, qué implicó, y hubo muchos jóvenes que se enteraron, en realidad, por la lucha de las abuelas pidiendo por la recuperación y la aparición de los nietos. Fue como un proceso inverso, como que la cachetada a la realidad de lo que había pasado en la última dictadura llegó en realidad de la mano de abuelas que pedía por la aparición de los nietos, de recuperar a los nietos. Y a partir de ahí desandar todo el camino. Lo digo en función de nietos recuperados que han contado su historia y que han señalado vivir en muchos casos una vida de mentira, en donde el proceso de la última dictadura no era parte de una charla familiar, ni para bien, ni para mal, ni para reivindicación o para demonización. Y que el proceso de entender los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, la más sangrienta que atravesamos en la República Argentina, se dio en función de conocer el horror de la búsqueda de más de 400 nietos desaparecidos y que las abuelas siguen buscando, hoy con más de 130 nietos recuperados, en un proceso dificilísimo, en un proceso de difusión que tiene por momentos mucha visibilidad y por otros que realmente no hay una política de Estado constante para trabajar sobre la recuperación de nietos. Cuando digo una política de Estado constante es campañas constantemente para estimular
a aquellas generaciones como la mía, que estamos hablando si naciste entre el 76 y el 79, el 80, y tenés dudas sobre tu identidad, podés acercarte a Abuelas y hacer una primera consulta. Yo soy de esa generación donde pueden surgir dudas sobre tu identidad. Y de esta misma generación, en los que nacimos, insisto, entre el 76 y el 80. Yo tengo 44 años recién cumplidos. Estamos hablando de personas, en su mayoría profesionales o que ya tienen hijos. Inclusive algunos por jóvenes pueden tener hasta algún nieto, caso que conozco, que tienen 45 años y recién acaban de ser abuelos por haber tenido hijos tan jóvenes. Y estamos hablando de un sector de la población sumamente castigada también por la economía, por la falta de oportunidades, porque uno a los 40 años también quiere saber que en la vida te mataste laburando los primeros años para ahorrar y que en algún momento te hubieses podido comprar la casa, que hoy no ocurre, o el departamentito, o comprar la tierra para después empezar con cemento a hacerte la casa, como hacían nuestros viejos o nuestros abuelos, porque también para muchos de nuestros viejos no hubo acceso a la vivienda propia. Y estamos en este escenario. Javier Mozo está afuera, donde, Javi, estoy viendo momentos de tensión, momentos de calma. Yo no sé si esto va a tono con lo que está pasando dentro de la legislatura y si tienen acceso a saber qué ocurre dentro. Te escucho, Javier. No se tiene acceso. Recién yo trataba de averiguar qué era lo que estaba sucediendo adentro porque puntualmente lo que se comentaba acá era que se había suspendido el acto en el Salón Dorado. Después nos enteramos de que no, que es todo lo contrario, que ya había arrancado, que habían comenzado hacía unos 10-15 minutos. Esas fueron las versiones que circulaban, porque empezaron a circular en las redes sociales y demás de que no se iba a desarrollar absolutamente nada. Por ahora, bueno, tranquilidad, se ha raleado un poco la gente, se ha empezado a separar. Eso no significa que se hayan ido, al menos en este sector donde estamos nosotros, que estamos en Perú, entre Avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen. Fíjate, ahí es el vallado y la policía y la legislatura. Para acá atrás está la gente. Vamos a caminar para el lado de la Avenida de Mayo. Fíjate, como para que te des una idea, la cantidad de gente que hay, al menos en este sector. No, era lo que te comentaba, digo, por ahí perdón. No está tan junta como en la primera salida, Marian, sino que se ha raleado, se ha abierto un poco el grupo de gente que de por sí es bastante por acá y también es mucha o era mucha hasta hace unas horas por Julio Argentino Roca y Perú. Fíjate, nosotros estamos ahora llegando en este preciso momento a lo que es la Avenida de Mayo y Perú. Fíjate la gente que hay hacia el lado de la 9 de julio, mucha gente, mucha menor hacia el lado de la Plaza de Mayo, hacia allá donde está mostrando en este momento Valen las imágenes. Para el lado del Cabildo, poca gente. Sí. Para el lado de lo que sería el Congreso, que se ve allá de fondo, muy linda la cúpula, mucha gente caminando en derredor de lo que sería la legislatura, las cuadras que delimitan la legislatura. Toda la zona cortada, Marian. Es imposible. Hablábamos extraoficialmente de una importante cantidad de efectivos de la ciudad, alrededor de 1000 efectivos de la policía desarrollando este operativo de seguridad. Claro. Estamos hacia afuera trabajando con Javier Mozo. Estamos también mostrándote lo que está pasando dentro de la legislatura. Esta es la señal, lo que te estamos mostrando ahora es la señal. A la derecha de la pantalla y aplaudiendo es Victoria Villarruel, que tal vez, ha tomado notoriedad por ser la candidata a vicepresidenta de Milei, pero siempre el protagonismo lo ha tenido el propio Javier Milei como candidato. El protagonismo lo tiene ella hoy por el rol que ocupa. Ella actualmente es diputada nacional, pero además es una de las organizadoras de este evento. Me gustaría también repasar, Eddie, un poco quién es Victoria Villarruel, porque
Esto tiene que ver, este acto no es menor. Estamos hablando de una mujer que tiene vínculos con altos mandos militares de la última dictadura y que ella en más de una oportunidad podemos decir que ha tenido un discurso negacionista de lo que ha pasado en la última dictadura. Y lo último que nos puede pasar como sociedad es tener representantes en la Cámara o eventualmente, si llegan a ganar la presidencia, un vicepresidente de la Nación con ese contexto. En minutos vamos a repasar quién es Victoria Villarruel, pero vamos a incorporar en este diálogo, y por algo importante también que va a ocurrir mañana, con el padre Toto de Bedia. Padre, buenas tardes, soy Mariana Contartesi, ¿cómo le va? Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, padre. Mañana ustedes van a hacer una convocatoria muy importante en un desagravio al Papa Francisco de dichos que ha tenido el candidato a presidente. Allí en la imagen está la candidata a vice de Javier Milei. Digo, hoy en un día en donde el contexto es una discusión en la Argentina que debería estar al menos saldada o por lo menos teniéndonos a todos hermanados en una misma causa. Y sí, la verdad que es una coincidencia lógica porque es el odio lo que llevó al señor Milei a expresar los agravios casi irreproducibles al Papa Francisco, ¿no? Lo tildó, dijo, lo insultó y escandalosamente lo descalificó, diciendo que es un mentiroso, que es un imbécil y que, bueno, también ofende a los más pobres, porque es clarísimo que el Papa Francisco tiene a los pobres en su mirada siempre, ¿no? En su palabra y en sus opciones pastorales. Entonces los curas villeros, cuando se empezaron a conocer más después de las PASO, tantas cosas que había dicho este señor, que sabemos que no son cosas aisladas, porque agravios al Papa Francisco los escuchamos desde hace tiempo. Y entonces por eso hacemos mañana una misa al mediodía, acá en la puerta de la parroquia que cumple en la Villa 21. Claro. Padre, yo quisiera, ahora vamos a preparar para escuchar lo que había dicho Javier Milei, porque hubo como un proceso, yo lo titulé, ¿no?, del infierno al cielo de Javier Milei, porque empezó con frases muy duras y después buscó un poco acomodar su discurso. Los quiero compartir con usted para después analizarlos. Lo escuchamos. Ir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Milei, si llega al gobierno, ¿cuál va a ser su relación con el Papa Francisco? ¿Que fue siempre no o tuvo algunos cortocircuitos? Bueno, lo respetaré como el jefe de la Iglesia Católica. Bueno, o sea, de esos dichos, bueno, lo respetaré. Que ya Milei tiene con otras frases y otras políticas o medidas que quiere tomar el gobierno, que dice una cosa y después la va cambiando a medida que sabe que es inviable lo que dice. Porque uno puede, padre, no estar de acuerdo con algunos preceptos de la Iglesia Católica o ser agnóstico, pero no hacer semejante agresión a un líder mundial como es el Papa, guste o no guste, es un líder mundial. Pero por supuesto, obviamente que esto agrede a los católicos y a la religiosidad que nos mueve el Papa, pero también agrede a gente que a lo mejor sin ser católica lo estima mucho al Papa, porque habló de la de la justicia social cuando fue elegido. Y la justicia social es la gran prédica, no solo de Francisco, sino la doctrina social de la Iglesia tiene a la justicia social como algo principal. Entonces está agrediendo a los pobres también.
Y forma parte de la gran confusión. Ahora, por supuesto, después de haber sacado los votos de las PASO, aminora el tono de la conversación, sí. Pero lo dicho está, y en su cabeza y en su corazón tiene eso seguro. Padre, ahora le pregunto, ¿por qué pasó que en todo un sector de la población que hoy le cuesta llegar a fin de mes o es pobre y no sale de su condición de pobre y usted convive con ellos a diario y desde la parroquia los ayuda, ¿por qué creen que algunos de ellos votó a Milei? ¿Qué pasó? Para entender qué está pasando en las barriadas más humildes. Es clarísimo que hay un descontento. Tal vez hasta puedo llegar a decir una dura palabra como decepción, porque había sido elegido un gobierno del campo popular, que uno dice, este nos va a cuidar, este está con nosotros, que incluso dijo, empezando por los últimos, vamos a llegar a todos, cuando empezó el presidente Alberto, y había empezado con la campaña de una Argentina sin hambre, y se ve que sobre todo después de la pandemia empezó a notarse fuertemente un alejamiento, no solo del gobierno, sino que las clases dirigentes muy lejos del hombre y la mujer a pie, de los más pobres, de lo que le pasa en lo concreto y en lo cotidiano a la gente. De la gente se siente muy ninguneada por los dirigentes. Y es claro el panorama. Ven en Milei alguien que grita, alguien que con sus exabruptos también muestra un descontento y se une los dos descontentos de una manera que no tiene nada que ver, a mi manera de ver, porque el mismo nos está diciendo a todos en la cara que va a perjudicar a los más humildes, que no le importa que haya Estado que cuide a los desposeídos, porque habló clarísimamente, por más que ahora baje el tono, eso lo dijo y lo tiene, como dije recién, en su cabeza y en su corazón. Claro. Padre, le quiero agradecer estos minutos que nos dedicó y la convocatoria hecha para mañana. La misa, ¿dónde y a qué hora, Padre? Por desagravio al Papa Francisco. Mañana a las 11:30 horas, mañana 11:30 de la mañana, en la parroquia Cacupé, Villa 21 de Barracas, Osvaldo Cruz 3470, de fácil acceso. Bien. Padre, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Bueno, estamos allí trabajando en vivo, te estamos mostrando lo que ocurre fuera, en la legislatura, lo que está pasando dentro de la legislatura, donde allí está hablando uno de los, entiendo, familiares de este homenaje de las víctimas del terrorismo, que acá es obviamente la discusión no sobre en sí las víctimas, esto es lo que tiene que quedar claro, sino sobre el concepto que Victoria Villarruel le imprime a este tipo de actividad en este planteo que la justicia ha saldado sobre los delitos de lesa humanidad, cuáles son considerados que son crímenes por parte del Estado y no de la guerrilla, como ha pasado con estos casos. No hay crímenes de primera y de segunda, sino son los crímenes que de manera masiva y que han ocurrido por parte del Estado se los denomina de lesa humanidad. Vamos con información urgente. Y atención porque hay novedades en lo que es el crimen del ingeniero de Mariano, allí en la zona de Palermo. Liliana, siguen las pesquisas para determinar quién lo mató. Claro, Mariana, lo que se está haciendo es un rastreo por las cámaras públicas y privadas porque hay un dato importante, y lo venimos contando, que vino a raíz de un llamado a 911 de un hombre que estaba paseando el perro y que vio una discusión, lo contamos, de una sola persona. Esto lo que da cuenta es que están buscando a esa persona de unos 40 años aproximadamente, que tenía un buzo rojo, que
estaba en ese lugar, en el medio del Parque 3 de Febrero, que se acercó a Mariano Barberis y ahí empezó una discusión. Esto es lo que dice, insisto, el hombre que es un testigo clave por estas horas y que después, aparentemente, las cámaras lo señalan con otro grupo de personas en otra plaza de la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenés una pista más o menos certera de quién pudo haberse acercado, o por lo menos de los lugares donde esta persona es habitué o se junta con otras personas, porque nos habían dicho no es una persona en situación de calle. Pero ok, Lili, espera, pues para esto estás diciendo, sí, digo, no se descarta, pero tampoco se cree que sea una persona en situación de calle, digo, que sean los que están por la ciudad y no tienen dónde vivir, que no quieren ir a un parador. Estamos hablando de alguien que tiene un domicilio. Fíjalo. Aparentemente sí, porque en principio lo que se dijo es, puede ser una persona en situación de calle por la mochila que se encontró, por una frazada que se encontró tirada ahí, pero después se dijo, no es esta persona, porque por lo menos este llamado al 911 no da cuenta de una persona que estuviera en situación de calle. ¿Y qué se habla de esa ranchada, que es lo que estamos diciendo, entre personas en situación de calle, que suelen hacer para estar todas juntas, después van a alguna parroquia o lugar que les dan de comer y después vuelven al mismo lugar que eligen y arman esa misma ranchada? ¿Qué hay sobre por eso se habló y mucho de que aparentemente esta persona sí estaba con este grupo, pero que no era una persona en situación de calle, sino que podría tener otro nexo con esas personas. Quizás una persona que, no sé, manejara a ese grupo para que vaya a pedir, por ejemplo, dinero, por el tema de la droga. Digo, hay muchas hipótesis en este momento trabajándose, pero lo cierto es que para los investigadores está casi descartado que sea una persona en situación de calle, por este llamado y por esa ranchada que se vio en otras plazas donde este hombre podría haber estado en ese lugar, o minutos antes o minutos después también. Ahora, Lili, hasta ahora estamos hablando de que esa zona del parque no hay una cámara, es como un triángulo, absolutamente invisible. Digo, es una zona, no hay una cámara ahí ni de... Claro, es que es tan grande esa zona, que si no hay cámara, claro, es grande el parque. Es oscuro a esa hora también, es oscuro. Y tampoco transita tanta gente ahí. No, es que justamente a esa hora no. Y es tan oscuro el lugar que sí hay, pero en las proximidades no hay exactamente el lugar donde pero fue el ¿cómo ataque. determinás un seguimiento? Que esto me parece lo lógico. ¿Cómo determinás el seguimiento sobre una persona que puede estar en los alrededores, pero que no esté vinculada con salir del parque? Ahora, de la gente que estaba haciendo la ranchada, Lili, ya voy con Cristian Ritondo, que está con nosotros gentilmente esta tarde. De la gente que estaba ahí haciendo esa ranchada, ¿se pudo tomar alguna declaración fehaciente de quiénes son, quiénes están habitualmente? Digo, para saber si había alguien distinto ese día. Sí, eso es lo que pretende la justicia. Todavía no se llegó a buen puerto con eso. Se está tratando de identificar también a esas personas y saber si están permanentemente en ese lugar donde se juntan, si suele haber gente distinta en ese lugar, pero todavía no está fehacientemente determinado. Por eso digo que es importante esa persona que aunque sea dio ese dato, pero la clave para los investigadores está también ver si en la ropa de Mariano quedó algún elemento, algo de ADN que se pueda extraer y de ahí saber finalmente quién lo atacó. Bueno, es otra de las posibilidades en la que se está trabajando en este momento en el laboratorio de la Policía Científica. Cristian Ritondo es candidato a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Cristian, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Mariana. Bueno, a ver, ha sido ministro de Seguridad de la provincia. Me parece importante entender también o buscar un poco de respuestas a cómo salir de una situación en donde Mariano decide ir a un parque público de la Ciudad de Buenos Aires, no importa por la circunstancia que fuera, ¿no? Si quería ver la luna, si quería meditar o si quería ir a sentarse un rato a un parque, como lo puede hacer cualquier ciudadano, y lo terminan matando. Digo, ¿cómo se empieza a trabajar en serio una solución en materia de seguridad sobre esto? ¿Capital, conurbano, La Quiaca o Ushuaia? Que sea. Hay lugares que son distintos, sin duda. A todos nos parece difícil que pase en Palermo, en una zona que, si bien no hay muchísima gente, es un horario que ahí camina mucha gente, que sale a andar en bicicleta, mucha gente que saca a pasear el perro, mucha gente, que es un lugar oscuro, que por eso no hay cámaras, bien como decía Liliana, que a los alrededores hay,
no es habitual que pase esto, sí es habitual que te roben un celular, sí es habitual que tengas un problema a veces con una bicicleta, pero que no haya esta característica violenta en la ciudad de Buenos Aires en general. Con lo cual, digo, yo creo que hay un abordaje que tiene que ver con robos que se están dando en esa zona, que falta presencia policial, y esto no es una crítica, sino es, hoy tiene la policía de la ciudad, lo hablaba con Gustavo Coria, que se hizo cargo del ministerio, que es alguien que conoce la seguridad, que lo acompañó a Santilli como jefe de gabinete mientras fue ministro. Hay una gran cantidad de policías, hay carencia, si se quiere, de presencia policial por la gran cantidad de policías que están con carpetas médicas o con licencias en la ciudad de Buenos Aires. Esto hace que tiene que haber un refuerzo en zonas como esta y en muchas otras zonas. Nos pasa a todos que vamos a zonas que nos parece extraño en la ciudad. Esto se evita con mayor presencia policial. En ese tipo de zonas es con mayor presencia policial. Y también hay una cuestión que tiene que ver, no sé lo que habrá actuado la persona, pero que ya pasó ahí muy cerca, que tiene que ver con la modificación de la ley de salud mental. Esta cosa de la no internación. Ha fracasado la salud mental, no solamente con este tema, sino también con el tema de las adicciones. Pero espera, Cristian, ahí vos lo que como hipótesis podés plantear es que la persona que asesina a Mariano, si es una persona o estaba en situación de calle o situación precaria, era una persona que tenía problemas de salud mental. Puede, como ha pasado con el policía y muy cerca, ¿se acuerdan? Sí, en Cava, en Cavia. Sí, que después hubo también, muy cerca de eso, otro problema con una persona similar también en la zona de Palermo. No digo que sea, pero también digo que hay Tuvimos el de la camioneta el otro día que se paró a saltar encima. Entonces, hay el tema de salud mental y el tema de la internación de quienes cometen algún tipo de delito y vuelven a estar en la calle por su condición de salud mental, y no tienen plena conciencia de lo que hacen, es un tema que si bien no es inherente a la seguridad, porque puede ser que no hagan nada que tengan con la inseguridad, es una problemática que está teniendo la policía al momento de apresar, porque produce algún desorden, al momento de ponerse violenta, y es un problema que está teniendo la policía. Y en esta zona se está viendo, y estoy contando 2 o 3 casos que ocurrieron y está en la memoria colectiva de todos nosotros, es un problema. El otro tema que tiene que ver con la salud mental es el tema de las adicciones, que tampoco permiten la internación. Ustedes recordarán la campaña, también para que tomen como una referencia, de la mamá de Chano. No digo que al no poder haber un tutor que puede internar y es solo por propia voluntad, aquellos que están en adicciones profundas tienen que tocar el piso muy abajo para que por motus propios se internen. Bueno, Cristian, las madres, antes no es una competencia de quién lo planteó primero, pero me acuerdo también entre 2000 y 2010 con la proliferación del Paco en la provincia, las madres, bueno, las madres han dicho, la verdad es que yo ya no sé qué hacer con mi hijo, necesito a alguien que me ayude porque no quieren saber nada, cada vez más violentos. En la provincia de Buenos Aires, y siempre lo comento, la idea de derrumbar los búnker que utilizamos tanto Patricia Burri como yo en nuestra gestión es de ellas, pues decían, donde hubo muerte debe haber vida, y que ellas lo que le pasaban, que cuando apresaban y sacaban del búnker, ese búnker quedaba vacío, y a los 3 días había otra banda vendiendo Paco, y que los hijos volvían a ir al mismo lugar, nada más que cambiaban los vendedores, pero seguían teniendo el mismo problema. De ellas sacamos la idea de derribar el lugar que solo servía para vender droga en distintos barrios. Bernie dice que no fue suficiente y que eso fue, lo sabes muy bien, dice que fue parte de un maquillaje que ustedes hicieron en el proceso que estaba en el Ministerio de Seguridad. No hay nada mejor que preguntarle a los bonaerenses, a la Madre de Lucha contra el Paco, a la Madre del Dolor, a cualquiera de esas organizaciones. Digo, cuando uno hace política de seguridad, cuando uno, y ustedes, acá estoy con 4 periodistas, si vos derribás un búnker o agarrás droga, son los medios lo que quieren ver, porque es un tema que para ustedes es un producto que cuando los ponen en los medios atrae. Entonces, hoy no hay porque no lo hacen, porque hoy le han dado la espalda a la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el narcomenudeo, que es el que más afecta a las familias en el conurbano bonaerense, que es lo que vimos el otro día, desesperado por ir a comprar Paco, terminan mandando una nena de 9 años, de 11 años, por robarle el teléfono. Y esa desesperación de consumir el Paco, de que se le acaba la plata, que los chicos empiezan desde muy chicos como soldaditos, hay que verlo lo que produce en 5 o 6 meses, no lo que es en los años. ¿Y cómo están esos chicos? Esos chicos dejan de ir a la escuela, ya ser soldadito no le alcanza con lo que le dan para consumir, salen a robar. Y este es un problema que tiene muy fuerte el conurbano. Ahora,
hay un gobierno provincial y nacional que se desconecta del tema, no lo tiene como un problema. Digo, cuando vos no lo tenés como un problema, es muy difícil que lo soluciones. Digo, lo vemos en Rosario como una gran mancha de aceite en la Argentina, pero digo, sin duda lo que está pasando en el conurbano de Buenos Aires con el tema de consumo es muy grande. Pero y te lo pregunto en provincia de Buenos Aires, con lo grande que es y la diversidad que hay entre un municipio y otro, no solo el conurbano, sino entre un distrito del sur de la provincia de Buenos Aires con uno del oeste. Digo, que estamos hablando de poblaciones más rurales, otras realidades. ¿Hay que descentralizar la política de seguridad en la provincia para que esté mejor organizado o no? Para que no se echen las culpas de no, es el gobernador de la provincia, pero es el secretario de seguridad del municipio, que los patrulleros son míos, son tuyos, la nafta la carga vos, los chalecos antibalas los pongo yo. Mira, en realidad todo eso es una excusa. La política de seguridad de la provincia de Buenos Aires está a cargo, como igual que cuando yo era ministro, y lo decía cuando me pasaba algo a mí, porque no es que nunca me pasó nada, está a cargo, salvo que la policía sea comunal, ¿sí? Que son los pueblos más chicos, donde el intendente tiene responsabilidad e inclusive nombra al jefe de la policía de ese lugar. El resto es provincial. Lo que acá no hay es una coordinación. Digo, lo de los combustibles te lo podría explicar, pero son convenios que se hicieron con los comandos de patrulla en la época de Daniel Scioli, donde cada uno aportaba una parte y está establecido en los convenios que se firmaron, y al menos que se renuncie a esos convenios, eso funciona. Bueno, eso es orden del Estado, sí. Por eso. Digo, pero lo que digo es, por eso digo, pero cuando se echan culpas, están establecidas, son pretextos. Mira, yo siempre recuerdo y digo un opositor. Una vez en ocasión de robo hubo un problema en Loma de Zamora. Y le estaban haciendo una manifestación a Martín Insaurralde. Sí. Y la verdad que yo entendí que era una responsabilidad nuestra. Yo lo dije públicamente y me fui yo al municipio a verlo a Martín Insaurralde, porque él no era el responsable. Sí, y en todo caso éramos nosotros desde la provincia. Digo, ahora, si uno tiene la voluntad de echarse culpa, no va a encontrar nunca la solución. Digo, si uno no mira cuál es el problema, no busca la solución y entendés que la solución en seguridad en la provincia de Buenos Aires, que es un contexto difícil, principalmente en el conurbano, es trabajar juntos, municipio, provincia y nación, es muy difícil encontrar las soluciones. Edi, Lili, por favor. Sí, no, yo me pregunto, Cristian, ¿cómo estás? Bien, Edi. Si, a ver, la campaña electoral no suele ser el mejor ámbito para discutir estas cosas porque manda la chicana, te echas la culpa, etc. Lo que nos interesa a todos, y lo veníamos hablando por otro tema en el arranque del programa propuesto por Mariana, que es lo que viene después de las elecciones, ¿está en la agenda en serio? Porque ustedes hablan, más allá de lo que se ve públicamente, ¿está en la agenda hablar del tema de seguridad en AMBA? Porque la pandemia nos dejó instalados 3 o 4 temas que tienen que ver con el hacinamiento de gente en este lugar del país. ¿Lo están conversando? Sí, a ver, yo les hago un recorrido. Yo creo que hubo políticas que se interrumpieron sin tener sentido. Puede ser la pandemia como parte de esto, pero la verdad es que nosotros veníamos avanzando con provincia, ciudad, municipio y nación muy fuerte, digo. Hoy, esta prueba la tienen hoy en la avenida General Paz. Claro, pero se te da que gobiernan del mismo grupo los 3 sectores. Pero son políticas que se pueden continuar. Hay 2 destacamentos en la avenida General Paz que custodian lo que tiene que ver todos los lectores de patentes, que está sobre la avenida General Paz, ingresos y egresos a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires. Y Cámara, donde hay policía, por lo menos con nosotros había policía federal, policía de la ciudad y policía de provincia. Y con esa base de datos cortabas mucho lo que tenía que ver en los secuestros cuando pasaban de un distrito al otro, en el robo automotor cuando pasaban de un distrito al otro, porque se carga inmediatamente. Eso nos permitió bajar, entre otras cosas, el número que tiene que ver con secuestro. Tiene que ver con esas cosas, con esas políticas que hicimos en común, digamos. Eso lo hemos agrandado, porque aparte de estar en la avenida General Paz, después se sumó la autopista Buenos Aires-La Plata, después se hizo, que lo hice justamente con Gustavo Coria en ese momento, el camino del Buen Aire, entre Acceso y Panamericana, o sea, se empezó a agregar. No logramos que las autopistas que estaban concesionadas ingresaran en esto, sí se hicieron todas aquellas que tenían administración del Estado, tanto provincial como en la ciudad de Buenos Aires. Pero que ese es un buen camino, que no lo inventamos nosotros, lo vimos que sucede en otras partes del mundo y evita el delito. Digo, pero para dar un ejemplo de
cuestiones donde vos te complementás con el otro, que es lo que está diciendo vos, Edi. Ahora, esto se No, cortó. y la sensación de la necesidad de un shock de seguridad, porque estamos intensos. Y el otro tema. Entonces, cuando vos continuás política, hay delitos que bajan rápido, hay delitos que bajan lento. O sea, el secuestro, que era un problema en la Argentina y principalmente en la provincia de Buenos Aires, nosotros lo reducimos el 90%. El homicidio en 4 años el 32,6%. Seguramente cuando hay un muerto es el 100%. ¿No? Porque digo, nunca sabes cuándo lamentablemente te va a tocar y es el peor de los casos y mucho más el homicidio en ocasión de robo. Pero pasamos de 1.400 a 890 por año, digo, y esa es una gran diferencia, porque cuando lo mira en volumen son 500 vidas que no se perdieron. Entonces digo, y es un trabajo. Ahora, hay políticas que se continuaron y políticas que no se continuaron. Digo, y esto es lo lamentable, porque digo, como decíamos antes, el comando de patrulla para mí era algo que funcionaba y que había que reforzarlo. Estaba el gobierno anterior y yo lo utilicé. El operativo Sol venía del gobierno anterior, creí que estaba bien y lo reforzamos. Creo que hay cosas que a uno le parece que está bien, puede remodificarla y cambiarla. Pero ahora, ustedes lo saben, si el ministro nacional no se habla con el ministro de la provincia, es muy difícil. Lili, dale una última. Me quedé con una frase, Cristian, que dijiste que el narcomenudeo es el problema que tienen las familias en el conurbano. Ahora, el tema, me parece que las familias del conurbano lo que reclaman permanentemente es que no tienen lugares para internar, por ejemplo, a sus hijos para hacer los tratamientos. Entonces, vos vas al narcomenudeo, pero el problema sigue subsistiendo. ¿Y por qué no vamos a los grandes, a los que proveen en todo caso? Pues si no me parece que... por parte, por eso dije, el problema del narcotráfico, como central, el problema del narcomenudeo es el que tiene la familia, porque es el que le vende la esquina a los chicos. Claro. Y te dije el de salud mental, que es lo que vos estás planteando ahora. Por eso una política integral que tiene que ver con la lucha del narcotráfico, el narcomenudeo, tiene que ver con una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Entonces vos atacás con la justicia y la seguridad lo que tiene que ver con la oferta, que es el narcotráfico, que tiene que ver el narcomenudeo, y la demanda es sacar de las adicciones o prevenir que no ingresen en las adicciones sectores de la población. ¿Pero a dónde van? Porque dicen después, viste, que no tienen como lugares de internación. Hoy vos desarmaste, la idea, con la nueva ley de salud mental, desarmaste los lugares públicos que tiene de recuperación de adicciones. Y no tiene el esquema de salud público un tema de recuperación de adicciones que sea de internación, tienen sola en forma ambulante. Bueno, aprovecho una última, viste que entre que cuando viene Grindetti y viene Ritondo, yo tengo que preguntar por Independiente. Escucha, aparte, te voy a... Esto es un escenario... Cristian, yo te voy a contar una cosa. Claro. Yo te voy a contar una cosa. ¿Sabés de qué cuadro soy yo? De Racing. Mirá lo que tengo acá. Bueno. Acá los tengo rodeados. El canal me lo hizo a propósito. Estás rodeado vos, 5 hinchas del rojo. Por eso, no. Representación nacional, tal vez. Sí, no, por eso. Me lo deben haber hecho a propósito, que los eligieron a los 4 hinchas de Independiente. Pero bueno, preguntarte, a ver, etapa Tevez. Digo, viste que Tevez viene con toda una historia, desde Boca, cuestionamientos a la actual conducción. Más vinculado a Mauricio Macri. ¿Vos crees que hay también cuestionamientos a la llegada de Tevez vinculándolo también con Mauricio Macri? Yo creo que muchas veces es difícil ver las instituciones de cómo son. Sí. Si yo le pregunto a ellos 4 y yo me incluyo... No, ellos no, dejá porque no van a hacer... No, pero digo, ¿qué fuimos primero? ¿Periodista o hincha independiente? Fueron hincha independiente. Si yo fui del PRO o hincha independiente, fui hincha independiente. Sí. En realidad vos nacés hincha independiente. Después no sé qué hacerse en la vida. Podés hacer un montón de cosas que inclusive podés cambiar. Lo que no vas a cambiar es ser hincha independiente. Entonces, hoy se da que la vocación de que tuvimos de armar una lista es mentira, tal vez la cabeza, pero digo, hay. Te dirá que la gran mayoría de esta comisión directiva, la gran mayoría de los representantes socios, no tienen nada que ver con el PRO. Son hinchas independientes que en un momento donde había que sacarlo a Moyano, que había dejado un club destruido, donde había perdido la función social, donde Independiente había perdido lo que era en Avellaneda y lo que representaba, dijimos, vamos. ¿Sí? Y por el otro lado, creo que es una etapa que es difícil de comprender porque el fútbol es la pasión y si entra la pelota es un fenómeno. ¿Sí o no? Hubo un montón de cosas que hoy se van a poder ver si el fútbol mejora, que se está haciendo en Independiente, que es desde el estadio, de los lugares, recuperar el equilibrio financiero, un montón de cosas que hizo esta comisión directiva que cuando ingresó no podía comprar un jugador porque tenía quit congelado. Cada vez que iba a hablar con un jugador aparecía una inhibición, había que levantar la inhibición y no se podía comprar ese jugador. 9 inhibiciones. Cuando se habla... Muchas veces es la plata que ponen los socios, toda la plata la ponen los socios, toda. Pero en lo de Maratea, de los
casi 9 millones de dólares que pagamos de deuda, no de nuevas incorporaciones, porque aparte Independiente hizo incorporaciones. Digo, si uno mira el equipo que estaba cuando ingresó esta comisión directiva y el equipo de hoy, se da cuenta hay 9 jugadores que no estaban en ese plantel, ¿no? Sacando incorporaciones, se pagaron casi 9 millones de dólares de deudas, 3 de Maratea, son 6 que aportó la institución, más 1.200 millones de pesos. Espera, dos cosas. Queda plata de Maratea. Eso es también, cuando vos entras en una calle y te llueve de todos lados, tenés de todos lados, empezás a arreglar como podés, y capaz que lo competitivo, aparte nosotros lo habíamos planteado, que lo primero que tenemos es un desafío de arreglar a Independiente en lo económico. Lógicamente, nadie Independiente quiere irse al descenso, ni nadie quiere estar entre los últimos tablas. Independiente es un grande y siempre tiene que pelear todo. Bueno, yo creo que ahora hay un plantel, hay un técnico que vino, renovó la esperanza de los jugadores, que le dio mucha energía con la renovación de este mercado de pases, con jugadores que al mundo Independiente le gusta y le sienten muy bien, como Mancuello, y jugadores que levantaron. Yo creo que Independiente empieza a tomar otro camino en lo futbolístico. Gracias por haber venido. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, mientras tanto te vamos a contar algunas otras noticias que están pasando de la política. Vamos a estar muy federales. La primera de ellas, y te lo vamos a estar mostrando, tiene que ver con Mendoza. Hay un reclamo opositor por designaciones de jueces. ¿Qué significa esto? Omar de Marchi, que ha armado un mega espacio donde quedó segundo en intención de voto detrás de Alfredo Cornejo, le está cuestionando al actual candidato a gobernador la designación de jueces y designaciones en el Consejo de la Magistratura mendocino que dicen están alineados con el próximo gobernador y que esto, por supuesto, pone en riesgo todo el sistema judicial de la provincia. Te digo, Mendoza va a elecciones en menos de un mes, es decir, en 15 días va a elecciones y esto va a estar muy presente en la campaña. Vamos con otro de los temas, que por supuesto tiene que ver con el debate en Santa Fe entre denuncias narco, porque ayer hubo debate en la provincia de Santa Fe. Y la verdad es que lo vi un rato, muy anodino, se cuidaron de decir lo que tenían para decir, ni una palabra de más ni una de menos. La disputa fue entre Maximiliano Puyaro de Juntos por el Cambio y Marcelo Lewandowski del oficialismo peronista en Santa Fe. Y la verdad es que Puyaro lo que todo el tiempo decía a Lewandowski, sos el candidato del kirchnerismo, para diferenciarse, y Lewandowski le achacaba lo que decía que Puyaro no solucionó cuando fue ministro de Seguridad del socialismo, que gobernó con Miguel Lifschitz. Una elección que, si es calcada a lo que pasó en la primaria de Santa Fe, Maximiliano Puyaro sería el próximo gobernador de la provincia. Y vamos con una última. Claro, en Bariloche perdió la gobernadora. Si yo te doy este dato... Claro, en Bariloche perdió la gobernadora. ¿Quién es la actual gobernadora? Arabela Carreras, que deja de ser gobernadora y en la elección en Río Negro la ganó nuevamente Beretilnec, con el que no se llevan, no hay onda ya entre la actual gobernadora y el próximo gobernador. Pero ¿por qué Arabela Carreras perdió en Bariloche? Porque fue a postularse como candidata a intendenta y perdió por un 3% de los votos con un dirigente gremial. Martín Angulo, ¿de quién se trata? ¿Cómo andas, Mariana? Buenas tardes. Buenas de tardes. Walter Cortés. Walter Cortés es hace 30 años el secretario general del Sindicato de Comercio de la ciudad de Bariloche. Y que tiene una particularidad, y digamos, lo traemos hasta si querés para discutir lo que tiene que ver con la política y la justicia. Walter Cortés estuvo preso por corrupción en la municipalidad de Bariloche. De preso a intendente. ¿Y por qué estuvo preso? Por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. ¿De qué administración? De la de Bariloche. Porque Walter Cortés en 1999, junto con otras 3 personas, entre ellas quien entonces era el intendente de Bariloche, gestionaron un préstamo a través de una obra social por 2 millones de pesos, en ese momento pesos dólares, que terminaron en 2 empresas fantasma. Walter Cortés fue condenado a 4 años de prisión. Estuvo preso en la cárcel de Esquel. O sea, fue condenado. Para la justicia hubo malversación de fondos públicos. 4 años. Por ese motivo, la justicia federal lo condenó a 4 años de prisión
condena que fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. Por esa confirmación de la condena, Cortés estuvo preso en la cárcel de Esquel hasta que en 2018 fue liberado. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la condena. Entre otras cosas, dijo que un proceso de 17 años es un exceso, es algo que en la justicia se conoce como tiene que haber un plazo razonable y que es un tiempo por el que no puede ser culpado la persona. Saco lo técnico que lo explicás muy bien y paso limpio. O sea, Walter era culpable, pero por la dilación de la justicia en tomar decisiones, la Corte Suprema dio marcha atrás. Exactamente. Claro, técnicamente es inocente. Yo no lo conozco, pero Carla Chiarandini seguro que sí, nuestra corresponsal en Bariloche. Escúchame, de condenado por malversar fondos en el municipio, va a ser intendente. Del municipio. Ahora, pero vos fíjate qué particular, porque este ejemplo lo encontrás en muchas otras personas. A ver, Carlos Menem fue electo y reelecto senador nacional por La Rioja con condenas. Cristina Kirchner ganó la elección como vicepresidenta de la Nación con causas judiciales muy avanzadas. Mauricio Macri fue electo presidente de la Nación. Mirá, y hay muchos casos. Tenés razón, pero en el caso de Cristina, ¿ya había sido condenada cuando ganó? No, todavía no. No, pará, bueno, no me mezclé peras con tomates, Angulo, vos que sos de la letra chica del Poder Judicial. Bueno, pero pará, este fue condenado por Pero Cortés te va a decir que la Corte lo absolvió. Pero lo absolvió por un tecnicismo judicial, no porque lo encontrara inocente. Si a mí me condenan, me gustaría que me absuelvan por cualquier motivo, un tecnicismo, lo que sea. Esperá, es cierto, tenés razón, pero lo que no tenemos que olvidar es que la justicia lo halló culpable de la malversación. ¿Qué te garantiza que ahora, como intendente de Bariloche, no reincida en el delito? Bueno, acá tenés un gran debate. La gente lo eligió. ¿No? La gente lo eligió. Con este antecedente público conocido, no es que hoy estamos revelando algo que no se conocía. Es que yo no cuestiono el voto, y está acá interesante lo que traes. Yo no cuestiono el voto popular. Lo que digo es que evidentemente este caso, como otros, son el reflejo también de un enojo, porque la que perdió fue la gobernadora de la provincia. O sea que los barilochenses no les gustaba nada la gestión de Arabella Carreras al frente de la provincia. O sea, 4 años gobernando. Fíjate igual qué poco nivel de votos que tuvieron todos los candidatos. Cortés ganó con él 19,6% de los votos. O sea, es un intendente que va a gobernar con menos del 20%. O sea, ni Néstor Kirchner con menos del 20% gobernó el país. Gobernó con el 22% y después hizo lo que hizo, ¿no? Con el poderío político. Poco nivel de participación en la ciudad en las elecciones de ayer 60, en Bariloche. ¿no? 61,2%. ¿Y sabés cuál fue el tercer candidato más votado? Último dato, dale. El voto en blanco. Claro, bueno. Esto también, más allá, yo no cuestiono el voto del barilochense, más un día a Carla se lo preguntaré y todo. Yo no lo cuestiono, lo que digo es, Martín Angulo está trayendo un dato fundamental, que es que ha ganado con menos del 20% de los votos un intendente que va a gobernar una de las ciudades más importantes de la Argentina en materia turística, si no es, te diría, la primera en ingreso por turista en dólares, más allá de la ciudad de Buenos Aires. Y que fue acusado y condenado, y la justicia tenía demostrado que tenía malversación de fondos en el municipio. ¿Quién te dice que no reincida? Pero eso en el voto, evidentemente, al menos de casi el 20% de los barilochenses, no primó. 13 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Hay mucho más porque con Cerolini, con los 0 tips, quédate que vamos a hablar de tarjetas de crédito y de jubilados y pensionados. Cómo usar la tarjeta de débito para tu beneficio. Ya volvemos. Tuki, tuki. Ay, mira. Tuki, tuki, tuki. Me fui una semana. Volví. ¿Ahorraste?
¿Cerolini? Sí, ¿quiere que le muestre una compra? Si le saco acá, mire. Me voy a acercar, yo sé que la luz, todo, director, Mire. no te enojes conmigo. Le voy a mostrar lo que hice hoy de compra. Yo las traigo por las dudas, mire. Yo hice compras el sábado, si Mire. te digo lo que Acá gasté. está, con sello de AFIP y todo. Mire, Morí. ¿qué compré? Fui a una pinturería que el otro día hicimos, no sé si está, creo que no estaba usted. No estaba. Ah, No. hicimos sí, Con- Bien, pinturas. compré ¿Qué compraste? pintura, que tuve que comprar, estoy haciendo una cosa en la pared. Escúchame, ¿pediste factura B? No, porque yo no tengo, yo soy monotributista. Ah. Pero mire, bueno, voy a Pero si no contar discriminabas simplemente IVA. acá. Claro, ahí no, eso es para los que tienen discriminación de IVA. Los que no. tienen SRL. Usted tiene empresa, usted debe tener empresa. Soy empresaria. Bueno, acá estamos. Descripción, compré induido, 4 litros Sí. de induido interior que arreglaron una pared, el W40 que se acabó y estaban todos arreglando Sí. ventanas y cosas que tienen No, que dame, de circular. memoria, déjame y ver. lija, todo Sí. eso. No, pará. Dame. Salió no. 16.000 pesos salió. Pero lo que le quiero decir, lo pagué con el 35% de descuento que tenía el Santander Río Sí. y en 6 cuotas. Bueno, escúchame, lo papá, regalás. el enduido 8.100 Piñón fijo. pesos. Vivís de arriba. Opinión fijo, vivo de arriba. Escúchame, ¿esto vale el aerosol que te... No Y quiero eso decir la sí, es marca, importado. el que Eso le es- saca el chirrido a las puertas? Sí, dólares Ese está 40, bien, ¿no? dígalo, si es como Poxipol, eso no hay que... ¿vio? Sí, Es que un marca- competencia. Yo compré una marca ¿Era buena? otra. Sí. Más o menos. Te pone 2 litros. Pero había otra marca, no digamos esta es No, yo no primera. la- es muy Esto es conocida. tope de gama. Es un claro, bueno, lo que tope de compraste. gama. No, y bueno, sí. No. Lija al agua. ¿Para qué es la lija al agua? La lija al agua es porque si usted primero arregló la pared, Sí. hace primero el cemento que ponen ahí, arreglan Sí. con cemento. Después viene un enduido, se lija el enduido y ahí queda finita, y después le pintan con pintura. Escúchame, Ahí va con voy. pintura, no lo estoy haciendo yo esto. voy. En la época de la pandemia ¿Qué? hacía de todo, pero ahora no, ahora estoy trabajando. Sí. Para lijar metal. Tengo una persona que Claro, trabaja muy claro. bien, realmente que muy No, bien. aprendo. Bueno, los serotips de hoy. Entonces le dije la cifra, ¿no? Le dije el 35% y Sí. 6 meses para pagarlo, un regalo. Bueno, pónganmelas, a ver esta cifra. 262.379,28 centavos. ¿eh? ¿Qué Esto es. No, porque parece una pavada, pero se pasa un centavo y cambió todo ahí. No le dan la devolución del IVA. Claro, esta es la cifra que usted puede ahora. El gobierno se dio cuenta que había un sector de los jubilados que estaban enojados, que decían, che, los que ganamos más de Sí. 130.000, 140.000 pesos no ligamos nada. Entonces amplió la devolución del IVA, Sí. que es el 15% se devuelve del IVA sobre 120.000 pesos. Sí. Lo ampliaron hasta la gente que gana esto. ¿Qué es esto? 3 jubilaciones mínimas. Sí. El que gana hasta 3 jubilaciones mínimas tiene la posibilidad de recuperar sobre sus gastos. Esto no tiene que ver con el negocio, simplemente tiene que ser negocio que no estén en negro, ¿no? Claro. Si usted va a un supermercado o almacenes o lugares donde usted gaste con su tarjeta de débito, le devuelven sobre 120.000 pesos, Sí. recupera 18.000. Bueno, a Es ver. un montón de plata, porque si usted Sí. ya tiene el bono, que le aumentó de los 37.000, más la jubilación las mínimas, más los 18.000, la ¿Cómo lo verdad que hacemos, Fer, con la tarjeta de débito? De débito. Que Esto es es con con- la que cobra el haber con jubilatorio. la tarjeta de débito, yo creo que había alguna placa más. A ver, no sé hay si otra está, a ver, cosa, hay otra están las plaquita. placas, porque si no después es más fácil de recordarlo. Sí. Espere que ¿Qué vayan las estamos? placas. Tomando el té, pues, póngame la plaquita. Esto porque la verdad que esta Sí. gente no estaba recibiendo nada y bueno, ahora reciben por lo menos 18.000 pesos. A ver, pongamos la página. Que quiero el dato. Escúchame, pero esto tiene que Ahí ver. está. Ahí está. Ah, muy bien. A ver, ¿qué pasa? Estamos con... No, estamos Bueno. perfectos. Sí. Ya tenemos Bueno, unos- esto, ¿qué pasa? Los días lunes, si la gente además, escúcheme, porque acá hay otra cuestión. Si usted hace la compra el día lunes, recibe además lo que hay un plan de la ANSES que no se cae, que es un reintegro del 10% más. Sí. Es decir, Acá. 1.000 pesos te llegan a dar Sí. por las compras realizadas con este sistema que es con la tarjeta de débito, los gastos y compras realizados los lunes. O sea que esto, y esta es la clave también de algo Lo que recibirás, estamos dice contando, ahí, el sí. Bueno, monto- las otras van a ser entre 24 y 48 Sí. horas. Este es otro
la red de descuentos del ANSES. Pero la de ANSES, si vos compras, Fer, espere, Sí. a ver qué, porque ¿sabés qué me va a pasar? Mi vieja me va a empezar a escribir y a quemarme porque está dentro del universo de los... Se llama beneficio de los ANSES. Esto es lo del lunes. Pero esto yo le digo una cosa, porque no es lo... El otro es universal. Está bien, el otro es universal. Bien, el beneficio ANSES... ¿Y te lo devuelven en cuánto? Te devuelven el otro 24 o 48. Ah, listo, al toque. Bien, ¿Y ahí aparentemente yo lo saqué de otro lugar del ANSES, no me decía 7 días, pero bueno, puede El ser monto el ahorrado lo límite. recibirás dentro de los 7 días Dentro de los 7 días. hábiles. Bien, ¿qué pasa? en tu Estos cuenta. 1000 Bueno, que se llama dentro de lo que es beneficio ANSES bien. es... Esto es lo que van a... Perdón, están mezcladas. Esto que estamos acá, ¿quiénes Sí, pueden dice acceder? Leo. Sí. Esto es lo que van a recibir el 15%, que son 18.000 pesos. Bueno. Toda esta gente que está acá, jubilación y pensiones de ANSES, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, todo eso van a recibir del IVA la devolución hasta 18.000 pesos. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. 120.000 puede gastar. Después de eso ya no te devuelven nada. Ahora, los 1.000 pesos esto que te devuelven los lunes es por compra. Es decir, gastaste 10.000, hay 1.000 que te vuelven al bolso. Y no tenés límite de compra. Si compraste 10 cosas distintas en 10 boliches, en cada una te devuelven una luca. Bueno, mañana igual lo Bastante bien. profundizamos. No, Bastante bien. Mañana Yo lo profundizamos, que me Bien. quedó ahí rengo el tema. Gracias, Fer. Hay información urgente. Hay novedades, las trae Liliana Caruso. Tiene que ver con el asesinato de Mariano Barberis. Hoy hablábamos en la zona de Recoleta, en el Parque 3 de Febrero. Acaba de ser detenida una persona, es un hombre que por el seguimiento de las cámaras de seguridad fue encontrado cerca de las vías del tren en la Villa 31 de Retiro. Esa es la zona donde se produjo la detención de este hombre y es el lugar donde se lo ve a través de las cámaras de seguridad, ese hombre con el buzo rojo que le decíamos que se estaba siguiendo. Había mucho por averiguar y lógicamente ahora se está tratando de juntar más pruebas por la identificación de este hombre. En principio es el hombre que asesinó, ese que le dio la puñalada mortal a Mariano, que luego pide ayuda en una heladería de Avenida del Libertador. Bueno, Liliana, gracias por este anticipo porque va a ser tapa del diario de mañana, teniendo en cuenta obviamente todo lo que ha pasado. Gracias a todo el equipo, mañana todos juntos de nuevo. Ya llega Maxi Montenegro para hacer su programa. Maxi, buenas tardes, Marian, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, muy bien. Tanto tiempo, ¿eh? Sí, una semanita. Bueno, muchas gracias. Sí. Estuve ahí un poquito dando... No sé dónde anduviste, pero bueno, no sé si lo decís o no, pero todo lindo, estaba lindo todo. Estuve invitada por AmCham, por la Cámara Argentina Americana, toda una recorrida por organismos estatales en los Estados Unidos, con información Estaba todo bien. valiosa. Argentina dicen que Sí. está todo arreglado. Sí, un oxígeno hasta fin de año sería una de las frases que se quedaron. Bueno, digo, ¿por dónde pasa hoy la Bueno, vamos economía? a contar, está muy caliente la campaña, también en lo económico, respecto a las propuestas y los cruces. Ahora todos le dicen al otro que su propuesta lleva a una hiperinflación, a una dolarización sangrienta, efectivamente, a un desbande total. Ojo respecto al 10 de diciembre, si el gobierno logra aguantar el esquema cambiario. Todos están considerando que después de la elección va a haber algún tipo de crisis, pero empiezan a cruzarse cómo sigue la película para el próximo gobierno, ¿no? Bueno, con toda esta información me quedo atenta escuchándote. Gracias, Mariam. Gracias, buenas noches.